Hola, buenas noches. Como todos los miércoles, nuevamente con ustedes en Tercer Milenio. Esta noche vamos a hablar de un tema muy curioso, vamos a hablar de las magias. Realmente la magia es algo que no es nuevo, de toda la humanidad, en todas las culturas, en todas las edades, se ha dado todo lo relacionado con la magia. Ya comentábamos anteriormente que incluso a nivel de la prehistoria, desde los hombres primitivos, estas personas que vivían en las cavernas se dedicaban a pintar en las cuevas las piezas que ellos querían cazar, porque de alguna forma decían que de esa forma pues capturaban el espíritu de estos animales. Nosotros vamos a hablar de la magia, vamos a hablar de la magia que se practica actualmente y vamos a ver también si eso puede tener algún tipo de riesgo para las personas que lo hacen. Pues nosotros esta noche tenemos a tres invitados, dos de los cuales ya han estado en alguna ocasión con nosotros. Nieves Escudero, buenas noches. Francisca Sáez, buenas noches. Buenas noches. Y Antonio Ayeste, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar un poquito de las magias. Podemos comentar cualquier aspecto relacionado con este tema. Si queremos nos podemos remontar un poquitín también a cómo se practicaba anteriormente este tipo de arte, pero lo que sí me interesaría luego al final es que habláramos de la magia que se practica actualmente. En principio, como siempre empezamos, me gustaría que definierais vosotros desde vuestro punto de vista qué es la magia. Por ejemplo, empezamos contigo, Nieves. Bueno, pues creo que por un lado está lo que es la magia, de verdad, y por otro lo que los demás opinan que es la magia. Es decir, por magia siempre se ha entendido lo que escapa a las leyes que se conocían de la ciencia, ¿no? A lo sobrenatural. Y a todo aquello que se supone que no tiene una explicación racional. Magia es en realidad otra cosa. En el fondo, magia es el conocimiento auténtico de todas las leyes que rigen el universo y la naturaleza. Y el uso inteligente de esto mismo, de estas mismas leyes, ¿no? Así es como yo lo entiendo. Si queréis intervenir en algún momento o queréis apostillar por la definición de Nieves, actualmente ¿podríais definir los tipos de magias que se suelen practicar hoy en día, por ejemplo? Sé que hay muchas magias, es decir, incluso se definen con colores, ¿no? La magia negra, magia blanca, magia amarilla, pero en definitiva se podrían reagrupar en grupos más específicos. Francisca. Pues más específico, el tema este, como decía un poco Nieves, es un tema que es muy desconocido porque magia realmente es una cosa que todos tenemos dentro de nosotros, que todo el ser humano posee, porque proviene de un estado de divinidad, a mi entender, y entonces no se puede descifrar de alguna manera cómo es en realidad esa magia, aunque más adelante podríamos hablar, pero lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, lo que se hace, podríamos ubicarlos en un punto donde el ser humano se siente solo o deteriorado o se siente de alguna manera desprotegido y acude a las fuerzas de la naturaleza para que cambie su malestar. Lo podemos ubicar en una necesidad que tiene el ser humano de estar bien y acude a todas estas cosas de las que vamos a hablar. Antonio, en algunas culturas, incluso en algunos países actualmente, la magia se ve como algo natural. Por ejemplo, el caso de la santería, el caso del vudú. En España se tiene el mismo concepto de la magia, se ve como algo natural, es algo extraordinario. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que aquí en España se ve como algo extraordinario, no es natural como en otros países o en otras culturas. En España, en concreto, gracias sobre todo debido al predominio de la religión católica, siempre se ha tendido a asociar a la magia con algo extraordinario, algo incluso oculto y algo digno de rechazar, ¿no? En otros sitios o en la antigua cultura egipcia se veía aquello de la magia como algo que era realmente el faraón era el primer mago, ¿no? O sea, formaba parte de la vida cotidiana la magia. En cambio aquí pues se ha visto como algo más bien oculto, algo a rechazar, más que nada por el predominio de eso, como decía antes, de la religión católica. Cuando se habla de magias, a veces nos viene a la mente una palabra que es la palabra bruja o palabra brujo. ¿Existen las brujas actualmente? Sí, yo creo que las brujas han existido siempre. Pero las brujas, claro. las de verdad, porque decimos muchas veces brujas, pero sí, las de verdad, no, las de la escoba o no las de... en escobas, eso nada de esto. No, lo que yo entiendo por brujo, bueno, se podrían dar muchos nombres, o hechiceros, etcétera, pues es más bien alguien que tiene un conocimiento muy específico de la naturaleza y lo aplica, ¿no? Pasa como con todo, puede aplicarse bien o mal, ¿no? Pero es un conocimiento pues de la propia naturaleza, de las hierbas, de la naturaleza de los vegetales, de los minerales. En muchos casos se utiliza para sanar incluso, y en la historia se ha utilizado para sanar. La mayor parte de
de los brujos, digamos, en la historia, pues dentro de una tribu o de un pueblo, eran también sus médicos o sus sanadores, digamos, y se acudía a ellos para remediar sus males. Y supongo que hoy en día pues también existen muchas personas que se dedican específicamente a eso, a sanar y utilizar sus conocimientos para eso. Otra cosa sería que esos mismos conocimientos los utilicen para otras historias, ¿no? Siempre que un conocimiento se utilice, por ejemplo, para evitar las decisiones del libre albedrío de una persona, de la propia o de otra ajena, ya estaríamos hablando de algo que no es demasiado positivo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿las brujas son buenas o son malas? Imagino que diréis en función de lo que hagan, ¿no? Según cómo utilicen sus conocimientos. Y a verlas hay las buenas y hay las malas, ¿no? Es decir, habrá gente que se dedique pues a practicar magias que no son éticamente aceptadas y otras que por el contrario, pues lo que intenten es ayudar al prójimo, ¿no es así? Exactamente. El respeto a la libre voluntad de un ser humano es inapelable. Partiendo de esa premisa, siempre que no sea para ayudar a otra persona, para sanarla o para cualquier cosa de este tipo, pues estará mal utilizado, claro. Y el conocimiento de las brujas está como muy escondido, ¿no?, en grimorios, y se tiene siempre el pensamiento de que cualquiera no puede ser un brujo, puede ser una bruja, y que por el contrario hay que seguir unos pasos de iniciación y que incluso pues casi la vara de mando te la tiene que dar otra persona anteriormente introducida en este mundo. ¿Es así o por el contrario cualquier persona puede practicar este tipo de ciencia, por llamarlo de alguna manera? Yo aquí quiero responder un poco primero a lo de Nieves, sí, porque yo haría una diferencia entre lo que llamamos bruja y lo que podríamos llamar hada. Entonces hay una diferencia porque el hada es un poco, o el mago, es un poco la persona que realmente utiliza estos conocimientos que le son dados y llevan implícitos en él desde que nació, pues porque por su evolución, porque hay un grado de evolución X donde este don se les ha dado. El hada o el mago parece ser que todo lo que hace es transmutar o transformar esas famosas lágrimas en sonrisas, o alguien que no tenga trabajo. Yo lo ubico ahí, en ese hada. Yo a la bruja, hay un desconocimiento muy grande sobre la bruja. La bruja no realmente es que sea la mala de la película. La bruja tiene unos conocimientos, pero mucho más materiales o del entorno de la naturaleza, muy ancestrales, que le han venido dados a través de libros, porque todo este conocimiento normalmente cuando se obtiene se oculta porque hay una famosa frase que dice: no le deis perlas a los cerdos, como queriendo decir, cuando alguien no cree realmente en que ese poder lo tenemos y que la naturaleza lo tiene, pues entonces si no cree no va a ser efectivo el trabajo que se haga. Entonces este conocimiento se oculta bastante para realmente iniciar a quien realmente y como base tiene esa fe en que realmente ese poder el ser humano lo tiene. Yo también me gustaría añadir una cosa. Fíjate que estamos hablando de brujas, ¿no? O sea, de mujeres. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia, las mujeres en nuestra cultura, que está muy influenciada por la cultura judía, ha sido, pues, prácticamente siempre ha estado en segundo plano. O sea, incluso en algunas otras culturas semejantes se ha negado que tengan alma. Entonces, las mujeres, estamos hablando de eso porque parece como si ellas manejasen más, pudiesen dominar más esas fuerzas ocultas que como los hombres no tenemos acceso, ¿no? De todas maneras, siempre que se ha hablado de brujas ha sido en plan, yo creo, para reprimir un poco todo eso, ¿no? Que la mujer tenga un poco de libertad también. Yo lo relacionaría también con eso. De hecho, como decía al principio, la palabra bruja se utiliza hoy en día como en un plan despectivo, ¿no? Cuando quiere decir que una mujer pues no se porta bien o tal, se le dice que es una bruja, ¿no? Bien, a veces, yo no sé si con razón o sin razón, el tema de la bruja se relaciona con aquelarres, con el diablo. Siempre que imaginamos la bruja vemos algo negro, ¿no? Por lo menos así nos lo muestran en las películas y en los libros. ¿Tiene que ser así a la fuerza o por el contrario simplemente es pura ficción? Es decir, ¿es verdad que las brujas están relacionadas con aquelarres, con prácticas ocultistas, donde bueno, pues se invoca al diablo, etcétera, o no tiene nada que ver? ¿O no tiene por qué ser así, vamos? Yo creo que es un desconocimiento total que hay sobre lo que realmente es la bruja y qué es lo que hace la bruja. Yo pienso que la gente siempre habla con un gran desconocimiento sobre todas las cosas que son ocultas, que han estado ocultas. Entonces, es una condición del ser humano, ¿no? Comentar lo que tú sientes ante algo sin conocimiento de causa. La bruja no tiene por qué estar relacionada con ningún aquelarre o con ninguna historia totalmente de culto diabólico.
La bruja, cuando una persona está trabajando, haciendo trabajos con una mira totalmente materialista o emocional de una parte material que vemos del ser humano, podríamos llamarla bruja, pero no tienen por qué ser tan nefastos. Lo que pasa es que le faltaría un poco una parte espiritual. Utilizaría más el psiquismo que esa parte espiritual de donde sabemos que el gran poder viene, que es del universo, pero no la relacionaría con la que no es exactamente así. ¿Vosotros conocéis los elementos que se utilizan actualmente dentro del mundo de la brujería, o incluso a nivel más genérico dentro del mundo de la magia? ¿Qué elementos se utilizan? Porque bueno, anteriormente pues hemos hablado de los grimorios, ungüentos, pócimas, pero ¿se siguen utilizando elementos de este tipo? Sí, básicamente se utilizan elementos si se quiere hechizar a alguien, ¿no? El ritual, eso implica que se tomen partes del cuerpo de alguien, o una fotografía, o un muñeco como en el vudú. Y también lo que sí utilizaban las brujas, según se cuenta, era belladona y acónito, que producen una sensación, la belladona de alucinación y el acónito produce una especie de arritmia cardíaca. Es una especie de calmante que produce esa arritmia y producía que las brujas tuvieran la sensación de volar, ¿no? Y luego los rituales describiesen esa sensación, ¿no? Pero básicamente se utilizan hierbas, también metales, y sobre todo si se quiere tratar de meterse con alguien, se utilizan partes de ese cuerpo o algo que esté relacionado con él, puede ser una prenda también. Entonces, ¿vosotros opináis que la magia realmente funciona? A nivel general, estamos hablando de todo tipo de magia. ¿Hace efecto el hecho de realizar, por ejemplo, pues no sé, un amarre, como comentábamos? O ¿funciona realmente la magia o es simplemente ficción? ¿Qué opináis? Parece ser que sí. ¿Que funciona? Sí. No sabemos exactamente qué es lo que produce el efecto, ¿no? Pero hay efectos de muchas cosas que se hacen que aparentemente son inexplicables, no tienen relación lo que se ha hecho con lo que sucede después. Pero bueno, si tenemos en cuenta que en el fondo todo es energía y todo está, incluso un pensamiento, emite una onda energética, y la palabra más todavía y la obra por supuesto mucho más, pues todo junto supongo que dependiendo de un ritual puede llegar a ejercer un efecto, sí, y de hecho hay muchos casos que se podrían contar de personas a las que se le han hecho cosas determinadas sin estar presentes y que después pues han tenido efectos físicos incluso negativos en algunos casos, en la mayor parte de los casos, porque cuando se cuenta normalmente es porque ha sucedido algo que a la persona no le ha gustado, claro. O sea que parece ser que sí, ya otra cosa es determinar exactamente qué es lo que funciona en todo eso, ¿no? En todo el ritual que se monta y las palabras que se pronuncian, y etcétera. Pues la palabra tiene importancia dentro del ritual mágico, utilizar palabras, porque bueno, entre los elementos, pues hemos dicho los grimorios, pero se utilizan infinidad de cosas, desde velas, inciensos, lo que tú decías, partes del cuerpo, como puede ser pelo, saliva, o relacionado con prendas de ropa que han estado en contacto con la persona a la que se va a practicar el trabajo, pero elementos hay infinidad, ¿no? Incluso los símbolos también tienen un poder muy importante dentro del mundo de la magia. Entonces, la magia no es un juego, ¿no? O sea, en el momento en que funciona hay que tener cuidado a la hora de ponerse en manos de una persona que utilice este tipo de artes. ¿No es así? Por supuesto, sí, no es nada, no es ningún juego. La magia existe porque ese poder está dentro del universo y hay que tener muchísimo cuidado, tener en cuenta que funcionan ahí una especie de puntos donde a nivel energético la energía se va moviendo y a veces puede llegar a ser imparable. Se puede ir de las manos lo que tú has iniciado a hacer, muchas veces por ignorancia o desconocimiento de que realmente lo que estás haciendo en ese ritual. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y saber muy bien lo que se está haciendo. Y a la pregunta que dices, que cuidado con la gente, que alguien va a hacerle un trabajo de magia para arreglar algún asunto, pues hay que saber muy bien qué persona está tratando ese tema, porque ten en cuenta que en Europa y sobre todo en España, pues hay un gran desconocimiento de la auténtica magia, porque se hace más magia casera, por intuición, que realmente con conocimientos muy firmes de lo que realmente puede producir la magia. O sea que hay que tener cuidado. Muchísimo cuidado. Bien, de todas formas vamos a entrar después más de lleno en el tema y veremos algunos tipos de magia concreta. ¿Se actualiza la magia? ¿Los conocimientos de magia? ¿Se utilizan nuevas técnicas? ¿O por el contrario, como hemos dicho, siempre se tira del grimorio de la Edad Media? ¿Tenéis conocimiento de que se utilicen nuevas técnicas en el tema de los trabajos? Sí, la magia es un campo muy creativo. Y bueno, yo en concreto pues conozco un caso de una maga o bruja, no sé cómo se denomina a sí misma, pero para el caso es lo mismo, que pues en lugar de utilizar recipientes donde mezclar las cosas, ¿no?, utiliza los electrodomésticos.
los electrodomésticos caseros, sí, la lavadora para limpiar cosas que según ellas se han ensuciado, o la batidora para mezclar una serie de elementos, de alimentos, etcétera, ¿no? En el fondo es lo mismo, ¿no? Si antes se machacaba en un recipiente las hierbas, pues ahora se mezcla en la batidora. Pero vamos, sí, es muy curioso, pero sirve. Posiblemente sea más la intención de hacer un trabajo, de hacer que el elemento que se utiliza, porque realmente llegar a utilizar un microondas para hacer un trabajo de magia, pues casi un poco fuera a broma o a cachondeo, ¿no? Yo creo que más está la intención que hay detrás, ¿no?, del hecho de utilizar algo que sirva un poco para canalizar los pensamientos, ¿no es así? Sí, pero ten en cuenta que la energía está funcionando por ondas electromagnéticas, entonces un aparato electrodoméstico que está enchufado a una corriente eléctrica, eso va a formar con la mente de la persona, que también es un poco la conexión electromagnética, una potencia mayor que si no existe esa correlación. Entonces sí, si es que magia se puede hacer prácticamente con todo y todo puede funcionar. Primer punto es que el pensamiento realmente quiera hacer esa historia. Bien, pues vamos a interrumpir unos segundos y después de esos segundos vamos a entrar un poco más de lleno en el tema de la magia. No se vayan, que volvemos rápidamente con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bien, pues estamos hablando de la magia, se nos ha parado el aparatito ese que tenemos al lado, será a lo mejor cuestiones de magia también. Bien, estábamos hablando de los elementos personales, de parte del cuerpo. Yo quería preguntar, ¿una persona sin quererlo puede ser víctima de un trabajo de magia? Sin tener nada que ver, puede ser víctima de un trabajo de magia. ¿Cómo evitar que una persona se pueda ver involucrada, si es que hay alguna forma, en uno de estos trabajos, tanto si es magia blanca como si es magia negra? No vamos a entrar por ahora en ese tema. ¿Se puede evitar de alguna manera? Sí, imagino que en primer lugar habría que desconfiar de las personas que nos pidan alguna prenda o que nos pidan... Sí, lo mejor es no regalar nada, ¿no? Siempre hay personas que se ofrecen enseguida a todo, ¿no? Yo creo que tienes mal aspecto hoy, quizá te han hecho tal, yo te hago una limpieza en tu casa, déjame tal prenda, déjame tal... Mejor no dejar nada así, desconfiar, porque nunca sabemos ni si esta persona tiene conocimientos de eso, ni qué es exactamente lo que va a hacer, ni nada. Ante la duda, mejor no. De todas formas, yo creo que la mejor disposición es la tranquilidad interior, porque en esto también la sugestión juega un gran papel. Si a alguien le han dicho que la casa está sucia y hay que limpiársela, por lo general ya él mismo o ella misma va a suponer que es así y puede generar problemas en su misma casa cuando a lo mejor no sucede nada, o en sí mismo, ¿no? Es el típico caso de creo que tienes mal de ojo, ¿no? Y uno acaba sugestionándose y le puede... Pero vamos, puede ser que incluso te han hecho cualquier cosa sin que tú lo sepas, ¿no? Eso ya sería, pues no sé, en un caso de un poder muy concreto. Habría que ser, en todo caso, cauto y desconfiar, pero no por nada, sino ya lo hemos comentado muchas veces, hay que desconfiar un poco de las personas que vienen ayudando, diciendo que bueno, que si no haces tal cosa, pues te va a pasar tal otra cosa, ¿no? Hay que tener cuidado, sobre todo a la hora de esas prendas que en un momento dado las podemos dar sin saber las consecuencias que ello pueda encontrar. ¿Querías decir tú algo, Antonio? Sí, quería añadir, bueno, más o menos lo que ha dicho Nieves, ¿no? O sea, lo que importa también que es que una persona sea fuerte internamente. Si uno es fuerte internamente, le alejan todos los malos espíritus, el mal agüero y todas estas cosas que vienen sobre todo de superstición y de ignorancia. Yo creo que si una persona está sana internamente es difícil que le afecte eso. O sea, ahora bien, otra persona puede tener la intención de fastidiarle, ¿no? Lo que pasa es que si uno está muy fuerte adentro, y sobre todo si se abre, si sigue relacionándose con sus amigos, si no se encierra en su casa, si sale a la luz del sol, es muy importante, ¿no? Y así es difícil que sea dañada, ¿no? Antiguamente en Egipto hubo una revolución con el faraón Akenatón,
él lo que hizo fue templos, ¿no?, donde se adoraba el sol, se adoraba desde que salía hasta que se ponía, ¿no? Le daban mucha importancia en aquella época a la luz del sol, en contraposición a los templos antiguos oscuros, sobre todo de los sacerdotes de Tebas, ¿no?, que eran, además, mucha parte de la magia que ha llegado hasta nosotros proviene de ahí, ¿no?, del clero de Amón, los sacerdotes estos, que eran un poco ocultos, ¿no? El faraón este acabó con todo aquello, bueno, no pudo acabar, claro, pero él lo que hizo fue adorar al sol, o sea, que uno se abra a la luz, ¿no? Es decir, uno tiene que tirar hacia la luz, hacia la vida, en definitiva, en vez de encerrarse en uno mismo y, bueno, porque pueden darse casos muy extremos de llegar incluso por tal obsesión, ¿no?, por tal obsesión que pille uno, puede llegar incluso a morir, ¿no? Pero es por la obsesión, más que es por la pérdida de seguridad en uno mismo y pérdida de fe en uno mismo, en lo que le rodea, en la vida, en definitiva. Ya, pero en principio, cuando una persona sin quererlo ni provocarlo es víctima de un trabajo, en este caso no hay ninguna obsesión. Puede empezar la obsesión en el momento en que empieza a encontrarse mal, pero en principio él desconocía totalmente que alguien le estuviera haciendo algún tipo de trabajo, ¿no? Eso es. Sí, y puede haber casos, como tú dices, que sin haber nada se produzca el mismo caso, de empezar a pensar que uno está mal, que me encuentro mal porque me han hecho algo, no le han hecho nada, y acabar, como tú dices, pues obsesionado y con problemas psíquicos. Estamos hablando de cosas físicas, hasta ahora hemos hablado pues las prendas, de grimorios, de ungüentos y tal, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué fuerzas son las que provocan realmente que la magia funcione? Es una pregunta un poco difícil, pienso yo, no sé si vosotros tendréis alguna respuesta, por lo menos sí podréis dar vuestra opinión. ¿Qué hay detrás de la magia? Pues yo, si quieres, contesto un poco. Esto es movilización de energías totalmente. El pensamiento del ser humano es superpotente, hay un potencial increíble en nuestro cerebro y el pensamiento puede mover montañas y puede crear montañas y también puede destruirlas. Entonces, ¿qué hay detrás? Pues un poder impresionante que hay en el ser humano, y cuando empieza a pensar realmente hacia una dirección concreta, con una intensidad concreta y con una fuerza de sentimiento, y encima cristaliza con la palabra, con los rezos o con los ritos, en los ritos que se hace, pues resulta que el hecho sucede. Fíjate que contesto un poquito a lo que decía Antonio sobre que hay personas que realmente ignoran que se le está haciendo un trabajo, porque lo más cotidiano de la calle que se puede explicar es que sucede que una señora, pues parece ser que el marido está un poco descontento con ella, se entera de que hay una interferencia femenina en su matrimonio y acude a una persona para que le haga el famoso amarre que todos hemos oído decir, ¿no? Entonces esa persona, es más, ni siquiera cogiendo una parte de esa persona de la ropa o del pelo o de las uñas, simplemente con un pensamiento y una ceremonia, puede perfectamente romper la identidad, quitar la identidad de lo que realmente quiera ese individuo hacer con otra persona, porque se quiere separar, y hacerlo volver a la casa de ese matrimonio, pues para doblegarle y quitarle lo que él siente hacer. Eso es súper peligroso, porque estamos quitando la identidad a una persona y estamos haciendo que esa persona baje en vibración, está como dominada por un poder importantísimo y por ese trabajo que se le está haciendo. Eso, los efectos son totalmente destructivos para él, porque va a potenciar el que vayan a él, pero luego hay un efecto, el famoso efecto boomerang, que resulta que regresa a la persona que ha hecho la acción. O sea que hay que tener muchísimo cuidado qué trabajo se está haciendo, porque luego va a remitir hacia la persona que está haciendo el hecho. Y eso es lo que quería comentar referente a lo que decía. Pero Antonio. esta persona que hace el trabajo, de alguna manera invoca o utiliza otras fuerzas, no solamente la fuerza del pensamiento, que no sé si será suficiente, ¿no?, para provocar, pero de alguna manera se alía con otras fuerzas que son las que yo intentaba, pues, sí, normalmente esto se va a basar en ritos totalmente religiosos, o sea, siempre está por medio la religión. Cualquier religión que se profese tiene un potencial, porque hay unos mantras, hay unas oraciones y hay unas energías que como vórtices están funcionando. Cuando la primera vez que alguien hace un trabajo de magia, pues imagínate que es muy poquito el efecto que se va a producir, pero si eso a través del tiempo continúa y continúa, esa pequeña lenteja se va a convertir en una bola tremenda y los efectos van a ser totalmente efectivos. Parecen milagrosos, porque vemos el efecto y desconocemos esa causa, pero están sujetos a una causa. La parte religiosa es importantísima en un trabajo de magia, porque entonces, de alguna manera, el efecto no surte. Al principio comentábamos que las brujas pues han tenido que recibir esos conocimientos de parte de personas que también han estado iniciadas, pero hoy en día
no sé por qué razón, pues la magia ha surgido así como una explosión. Hay tiendas esotéricas donde te venden cualquier tipo de producto, desde libros, velas, ungüentos raros y cosas raras. ¿Es verdad que la magia está al alcance de cualquier persona o ya no es como antes, que había que ser una persona iniciada en el tema? ¿Qué pensáis? Si te quieres meter en serio, está claro que tienes que iniciarte, ¿no? Ya, pero por ejemplo, si tú tienes los elementos para hacer un trabajo, del tipo que sea, funciona el trabajo sin más conocimiento, no coger un libro, leer las fórmulas mágicas o magistrales, aplicar los elementos, ¿funciona? No, porque uno tiene que tener determinado nivel mental, determinado nivel espiritual para poder producir un cambio. O sea, ya sea en la dirección luminosa o en dirección oscura, pero uno tiene que tener determinado nivel. O sea, uno puede consagrarse a Dios, por llamarlo de alguna manera, o a Belcebú, Satán, como lo quieras llamar. El caso es que uno tiene que tener un nivel. Si no tiene uno un nivel, pues te puedes poner a jugar. Lo que pasa es que esas fuerzas tú no las dominas. O sea, tú eres ajeno a lo que son capaces de producir esas fuerzas. No tienes poder sobre ellas. Entonces, lo único que puedes producir en todo caso es un desorden tremendo. Pero vamos, nada más. Luego entonces los libros estos que hay en el mercado, bueno, pues practique la magia en casa, magia inofensiva para ayudarse a sí mismo y a los demás. Es que me llama la atención porque incluso te vas al índice del libro y te pone magia para hacer un hechizo de no sé qué, para curarse de la salud. Hay de todo, es como buscar en un diccionario y te vienen los elementos que necesitas, cómo los tienes que poner en práctica. ¿Todo eso sería mentira? No, no es mentira, pero predispones tu mente, tu pensamiento a que realmente eso va a funcionar. Como predispones el pensamiento, pues tú misma haces que funcione, porque cualquier clase de magia, primero hay que tener una fe grandísima en que realmente eso va a suceder. Si predispones a través de un libro el que con esas cosas que tienes que hacer tu vida va a cambiar, pues por supuesto que cambia, pero porque tu predisposición o actitud está predispuesta para que ocurra el cambio. Luego en este momento de la vida, pues hay, no sé, la gente está muy mal, el mundo está muy mal y quiere y necesita cosas para tener más felicidad y acude a esos libros, pero que realmente sucede, ¿por qué? Pues porque te has predispuesto a que realmente tu pensamiento ha sido positivo y quieres el cambio. Nada más que quieras un cambio de algo, ya empieza a moverse algo para que eso suceda. Incluso a nivel en estos libros generalmente te piden cosas rarísimas, yo he leído por ahí, no sé, cosas que no son comunes, ¿no? Y a veces pues dices, pues ¿cómo van a hacer la magia? Sí, yo qué sé, la pata de rana pues no la piden por los pelos, pero cosas muy parecidas y muy raras salen por ahí. Cuando estos libros van encaminados, porque los hay también, porque no todos los libros, por desgracia, hablan de magia blanca, ¿no? Cuando van encaminados a realizar prácticas ocultistas que van destinadas a hacer daño a los demás, realmente eso es peligroso, ¿no? Y a meterse en ese terreno, ¿qué opinas? ¿Es peligroso o puede funcionar o no, como en el caso de la magia blanca? Hombre, sí, la magia siempre es un ejercicio de voluntad, tanto la blanca como la negra. Evidentemente es peligroso, claro. Siempre que cualquier pensamiento negativo incluso puede llegar a ser peligroso, porque puede llegar a materializarse. Uno se predispone, ya en la vida cotidiana quiero decir, se predispone a actuar mal o incorrectamente contra otra persona o otras personas y puedes llegar a hacerlo. Cuando estás poniendo estas cosas por medio, mucho peor, porque tienes la intención y quizá los medios, ¿no? O sea, estamos hablando de que quizá no sabemos muy bien qué fuerzas se mueven detrás de la magia, pero parece ser que actúan. No sabemos cómo, pero actúan. Si estás haciendo que algo pueda interferir tanto con la libertad de una persona como incluso causarle daño, evidentemente es dañino y peligroso. ¿Sí? Y los resultados de la magia dependen en parte de la persona que la practica, es decir, hay niveles de poder o niveles de efectividad a la hora de realizar trabajos de magia. ¿Depende de la persona o por el contrario simplemente es aplicar los elementos y ya está? Es que más que nivel de poder diría nivel quizá de conciencia o de integridad personal, ¿no? O sea, cualquier conocimiento siempre implica una responsabilidad. Y la magia en el fondo es conocimiento de las leyes de la naturaleza y de las cosas pequeñas y grandes. Entonces, si no existe cierta responsabilidad hacia el género humano, hacia la naturaleza, hacia este tipo de cosas, se puede utilizar erróneamente. Pero posiblemente, yo quería preguntar lo siguiente, por ejemplo, una persona que se dedique a hacer el bien, a ayudar a los demás y que utilice la magia, ese poder o esa facultad que tiene para ayudar al prójimo va creciendo o se queda estancada. Lo mismo en el caso contrario de una persona que lo utilice para hacer el mal. Yo tengo entendido de que el poder de la persona que practica es fundamental, es decir, que hay personas que tienen más poder que otros y no sé hasta qué punto está relacionado con los conocimientos que tenga de la magia, sino más bien por la predisposición, ¿no? O el bagaje que tenga detrás. Eso es lo que yo quería preguntar. Sí, va creciendo porque va evolucionando. De todas maneras, es que la auténtica magia, yo
yo la entiendo como un pensamiento positivo ante todo lo que te está rodeando, empezando por ti misma. Entonces, la magia de la buena, entre comillas, es que si yo, mi pensamiento es creador, la mente del ser humano es creador, entonces, yo voy a crear totalmente mis situaciones cotidianas e incluso mi futuro. Entonces, si mi pensamiento es creativo, yo voy a crear magia de la buena blanca continuamente y no necesito ningún sortilegio ni ninguna historia para cambiar mi vida. Y es más, aún voy a enseñar al otro ser humano que se encuentra en déficit ¿a qué? Pues a que realmente empiece a sentirse totalmente positivo consigo mismo, empiece a no descalificarse, empiece a aceptarse como es y a partir de ahí se empieza a emprenderse el camino de esa magia de la gran hada o el gran mago que tenemos cada uno dentro de nosotros. Es evidente, si tú haces un acto que es positivo para otras personas, luego tienes ganas de repetir ese acto, ¿no? O sea, es por así decirlo, aumenta tu poder. Si tú haces un acto, quieres fastidiar a alguien y haces un acto negativo y ves que da resultado, sobre todo, vuelves a intentar repetirlo. Además, si no ves que da resultado, lo intentas otra vez y con más poder o dices que ha fallado tal ritual. O sea, todo, cuanto más haces, más aprendes, ¿no? Pero eso como en la vida cotidiana. Yo quería responder un poco también y te diría lo siguiente. Cuando una persona que se le está aplicando un trabajo de magia negativo porque se está doblegando su voluntad, si esa persona está muy en baja vibración, por supuesto que le llega absolutamente todo, pero si esa persona está realmente en paz consigo misma y está en una posición muy positiva ante todas las cosas que le rodean, ese poder mágico negativo jamás le puede llegar, ¿entiendes? Porque su vibración es tal que no le llega a un 4 si tiene un 5. Pero eso hay personas que hacen trabajos de magia y sin hacer trabajos de magia. Rafa, es que un pensamiento negativo ante alguien ya es un trabajo de magia. Entonces, hay personas que no le llegan porque están en una vibración tal que rebota esa historia. Hay otras que están más bajas que sí. Por eso es importante sentirnos en paz con nosotros mismos, aceptarnos y adaptarnos al medio que nos está rodeando y comprender que todo está bien y todo hacia la luz. La simbología es importante en el mundo de la magia, incluso, bueno, pues hay palabras típicas, ¿no? El abracadabra, aunque no sabemos lo que quiere decir, por lo menos no lo sé, pero que parece ser que está cargado de un gran simbolismo y se utiliza bastante en magia. Pero al igual que el abracadabra, pues hay otras palabras que a lo mejor no tienen un significado, incluso algunas son incluso en latín, me parece. ¿Qué importancia tiene la palabra dentro de la magia? La palabra, los símbolos, los dibujos, hay gráficos muy concretos que hablaremos de ellos. ¿Tiene realmente tanta importancia o es una forma más, un elemento más como el resto? Sí, la palabra tiene bastante importancia, o sea, no solo la palabra, sino también la entonación con la que se haga el ritual o los gestos. Si la entonación no es la adecuada, el ritual no sale. O sea, los magos, brujos o hechiceros, dependiendo del nivel que tengan, ellos saben que si ellos no gesticulan de la manera que tienen que hacerlo o no entonan de la manera que tienen que hacerlo, el ritual no sale, ¿no? También eso es una manera de cubrirse las espaldas, porque la magia en muchos casos es inefectiva, ¿no? Entonces, para cubrirse las espaldas pueden achacarlo a que hicieron mal tal gesto o se confundieron en tal palabra, ¿no? O sea, eso es vital para el mago, pero en el sentido de cubrirse las espaldas, porque lo que realmente aquí puede o no puede, yo no creo que sea toda la parafernalia que se monta. Lo que realmente puede es el poder mental que uno tenga. O sea, si uno quiere producir tal cosa, puede llegar a producirla, ¿no? Pero por la mente, porque uno se pone en predisposición a realizar ese acto. Pero no, lo demás es parafernalia. Ojo, parafernalia que te ayuda a llevar a cabo lo que tú quieres realmente producir. ¿Qué importancia tienen, por ejemplo, hablando de los símbolos, las estrellas? La estrella de 5 puntas o la estrella de 6 puntas. ¿Qué significado tienen estas dos estrellas? ¿Lo conocéis? El significado se utilizan bastante en magia, ¿no? Sobre todo la de 5 puntas. Yo dejo a Aníbal que conteste la de 5 puntas, yo te contesto la de 6. La de 6 puntas es un poco la unión o la interacción entre el plano material y el plano espiritual. Es un poco la iniciación al comprender que dentro de ese plano material que estamos también pertenece ese cielo, ese plano espiritual. Y es un poco como la magia. Fíjate, hay un triángulo que va hacia abajo en la estrella de David y otro que va hacia arriba, pero interpuestos van a neutralizar de alguna manera esa fuerza que va hacia el dolor, que es hacia abajo, para elevarla hacia lo alto. Es un poco el significado que yo le doy. Es muy mágica la estrella de David porque no sé, es una especie de protección, porque estás en continuo contacto con que eres tierra, pero también eres cielo. Entonces hay cosas muy materiales que de alguna manera te avisa a veces de que cuidado, no te vayas.
camina por la tierra, pero 3 centímetros más alto del asfalto, porque no eres solamente cuerpo, eres también estrella. Pero el símbolo realmente tiene peso, es decir, no solamente peso. No se tiene un símbolo para decorar. Vamos, te voy a hacer una pregunta más concreta, si quieres la contesta o no. Por ejemplo, tú tienes la estrella de 6 puntas ahora mismo puesta. Llevo la estrella. ¿Lo tienes como decoración o No. realmente lo tienes porque crees que influye sobre ti ese Por símbolo? supuesto, aparte de que influye, es que, no sé, me hace que esté muy unida a Israel, me hace que esté muy unida a la estirpe de David, a la estrella de Jesucristo, y me hace reconocer en cada segundo que pasa de mi vida que yo estoy aquí, pero que también pertenezco a los cielos. Entonces, ya más que protección, es como decir, me siento identificada con lo que neutraliza este triángulo hacia abajo y hacia arriba. ¿Creéis que tiene algo que ver la superstición con la magia? ¿O son dos cosas que no se interfieren? ¿No? Por ejemplo, el hecho de que no te cases en Marte, ni te cases ni te embarques, en pasar por debajo de una escalera, el vestir de un determinado color un día de la semana. ¿Eso tiene que ver algo con la magia? Porque parece que es un ritual, ¿no? ¿O simplemente es algo superstición? Casi todas ellas tienen una explicación, es decir, ancestral, ¿no? Empezaron por algo, ¿no? Como lo de no vestirse de amarillo cuando uno sale al teatro y tiene su explicación, es decir, ocurrió... pero vamos, no pasa de ahí. La magia es diferente, o sea, se supone que las supersticiones, cuando uno se queda con el efecto, lo va heredando. Cuando pasa esto, procura no hacer esto, ¿no? Pero no sabe por qué sucede, simplemente lo hace, unos creen más y otros creen menos, ¿no? Y a lo mejor uno ha tenido la mala suerte que ha pasado debajo de una escalera y luego le ha pasado algo negativo después y lo achaca a esto, ¿no? Pero puede no haberte pasado después y entonces ya no tienes una regla de 3. Eso sería superstición, ¿no? La magia es diferente. Por cierto, no has explicado el significado de la estrella de 5 puntas que te toca a ti. Bueno, pues yo haría un poquito de... Bueno, también me gustaría decir algo que no he dicho cuando estábamos hablando de simbología, ¿no? Yo creo que la simbología también crea espacios, ¿no? Bueno, para empezar, el mundo se rige por los números y también por la geometría, ¿no? Entonces, todas las formas geométricas tienen un significado determinado, ¿no? Igual que una esfera no concentra la energía de la misma forma que una pirámide, porque son diferentes cuerpos, pues lo mismo ocurre en las formas geométricas, ¿no? Pero sin extenderme mucho en esto, digamos que cuando todo esto estaba más escondido, ¿no? Cuando en ciertas fraternidades o grupos esotéricos, en la antigüedad, en el medievo, pues existían adeptos, existían maestros, etc., ¿no? Digamos que la estrella de 5 puntas, que simboliza al ser humano, pero el ser humano íntegro, es un poco el adepto, ¿no? El que todavía no es maestro, el que está en el camino de la iniciación, ¿no? Pero ya ha conectado, ¿no? Ha conectado, digamos, con el universo, con energías superiores, ¿no? Está iniciando un camino interno, pero todavía no ha alcanzado el equilibrio total, ¿no? Que sería ya la estrella de 6 puntas, ¿no? Cuando ambos mundos, el superior e inferior, o digamos el externo y el interno, al revés, el interno y el externo, están ya en conjunción, ¿no? Sí, cuando ya se han comprendido las leyes y se han aplicado las leyes de la naturaleza. La estrella de 6 puntas, al ser simétrica, no tiene parte invertida o parte... Pero la estrella de 5 puntas sí tiene. ¿Qué significado tiene la estrella de 5 puntas invertida? Pues justo al contrario. Todo es lo decir, si desde el punto de vista del adepto estás buscando, digamos, subir peldaños, ¿no? Espiritualmente hablando, pues la estrella de 5 puntas invertida es lo contrario, es sería el culto hacia el mundo materialista. Hacia el mundo más material, sí. El mundo de la oscuridad, obviando lo espiritual. Es un símbolo que se el utiliza. hedonismo, el culto al materialismo, etc. Muy bien, pues vamos a interrumpir unos minutos de publicidad y seguidamente, después de esos minutos de publicidad, vamos a seguir hablando de la magia. Hasta dentro de un momento. Y seguimos hablando de la magia.
Queríamos decir que a partir de este momento, si usted quiere intervenir porque quiera preguntar algo a nuestros invitados, simplemente porque quiera hacer algún comentario, pues los teléfonos van a estar a su disposición. El número es el 967 30 70 33 para intervenir sobre el tema de esta noche, que es la magia. Y Antonio quería comentar algo sobre las supersticiones que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué querías decir, Antonio? Comentar que las supersticiones y la magia sí tienen relación, en el sentido, la superstición es algo, como decía Nieves antes, puede ser muy superficial, si se rompe un espejo pasa esta cosa, se abre un paraguas dentro de la casa tengo mala suerte, pero hay mucha superstición y sobre todo mucha ignorancia cuando uno recurre a la magia, sobre todo hablemos de la magia negra. Yo creo que hay mucha ignorancia porque la magia es algo muy antiguo, sobre todo las dos clases de magia, tanto la blanca como la negra, es algo muy antiguo, y que en un momento determinado se transformó en religión porque veían que no daba resultado, ¿no? Entonces al no tener ese resultado recurre a supersticiones y todas esas cosas. Lo que quiero decir es que la persona que recurre a la magia, normalmente negra para hacer daño a alguien, es por ignorancia. Es por ignorancia porque adentro no se siente a gusto, ¿no? O sea, las causas primeras de esto, o el fin último también de la magia, es el dominio, el control sobre la naturaleza, ¿no? El dominio, el poder del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Y cuando uno carece de ese dominio interior sobre todo, y en consecuencia exterior, tiene que recurrir a esas cosas, ¿no? Más que nada, esa era la aclaración. Por ignorancia, en ocasiones podría ser también por desesperación, porque incluso, bueno, estábamos comentando hace un momento el dato curioso de los equipos de fútbol, que cuando van muy mal en los resultados, pues se buscan un mago, sobre todo en Hispanoamérica, ¿no? Pues se buscan un mago que les dicen que tienen que hacer una serie de cosas para que el equipo pues empiece a ganar partidos. A veces es un poco ya la desesperada. Si funciona bien y si no funciona tampoco perdemos nada, ¿no es así? Así es. Perú y Bolivia han utilizado muchos chamanes de este estilo y en la última Copa América pues quedaron no muy bien. O sea, Brasil no sé si utilizó alguno, pero vamos, la ganó de calle. ¿Qué son los amuletos y los talismanes? ¿Qué función tienen? ¿Qué son? Porque realmente son instrumentos que están dentro de la magia, ¿no? Pero ¿para qué se utilizan? Cualquiera de vosotros. Pues amuletos y talismanes son casi cualquier cosa que se utiliza para protegerse uno de algo, realmente. Y hay de muchísimas clases, ¿no? Pueden ser piedras, puede ser cualquier tipo de mineral, pueden ser algunas hierbas que se llevan colgadas, pueden ser piezas que se dejan en alguna parte determinada de la casa, o algo por el estilo. Eso es un amuleto. ¿Hay algún tipo de hierba que por sí sola, sin necesidad de utilizar ningún ritual, sirva de protección? Porque hay plantas que dicen que son mágicas, ¿no? Y que en parte protegen, por ejemplo, ciertos cactus que dicen que absorben las malas energías. ¿Eso es posible o son habladurías? Pregunto. Bueno, creo que había un cactus que se colocaba al lado del ordenador y que absorbía las radiaciones. El aloe vera. Sí, sí, claro, las plantas son muy sensibles, nosotros también lo somos, ¿no? Lo que pasa es que hemos perdido quizá esa sensibilidad ante las cosas. Las plantas son muy sensibles a los cambios energéticos, igual que a los cambios de temperatura y a todo este tipo de cosas. Pueden ser un buen termostato para saber si, digamos, un ambiente se encuentra energéticamente más limpio o menos. Porque las plantas rara vez sobreviven en ambientes que se encuentran, igual que están muy cargados, pues quizá de humos o de este tipo de cosas, en ambientes que están mal cargados desde el punto de vista energético. Y el caso contrario, se crían bien, digamos, en ambientes limpios, claros, con sol, con este tipo de cosas. Pero, ¿vosotros pensáis que un amuleto funciona? ¿Puede proteger de algún amuleto? Porque en muchas tiendas a veces nos encontramos con símbolos, con piedras, con especies de runas, que están destinadas cada una de ellas pues, a proteger de algo, ¿no? Incluso en el caso de los talismanes, pues dan suerte a nivel de amor, de dinero, etcétera. ¿Eso funciona o por el contrario no hace falta hacerle mucho caso, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, funciona porque es lo que decíamos antes, estás mandando una orden a tu pensamiento, a tu mente, y si a través de llevar ese amuleto, que casi siempre suelen ser símbolos, y si son religiosos todavía, la fuerza es más poderosa, porque la cruz, por ejemplo, que tenemos en la Iglesia Católica, es un talismán, por llamarlo de alguna manera, o un amuleto súper poderosísimo. Entonces funciona, y porque al mismo tiempo manda esa orden al llevarlo puesto al cerebro de que tú vas protegida por todas partes con ese amuleto que te han contado que llevas.
Sí, efectivamente, protegen, funcionan. Y hay unos, en las iglesias, los santos, antes había, no sé ahora, pero pues me imagino que igual, había capillas dedicadas exclusivamente a un santo, ¿no? La gente iba a orar a pedirle los mejores deseos. Eso estaba cargado de determinada manera, lo cual implica una gran protección hacia el ser. Aparte hay un talismán del que me gustaría hablar, que es la clavícula de Salomón, que constaba de 72 círculos. Eran 72 círculos, ¿no? Cada 2 círculos había otro más, o sea, estaban encerrados como en un símbolo, de tal manera que se formaban 36 amuletos, ¿no? Cada uno de esos amuletos, o sea, encerraba 2 nombres de Dios, que era impronunciable, ¿no?, para los antiguos judíos. Y de esos 36, 35 estaban dedicadas a los 7 planetas antiguos, ¿no? La Luna, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Y había uno que se conoce con el nombre de Anillo de Salomón, que ese era el que tenía el poder sobre todos, ¿no? Un poco así como en El Señor de los Anillos también. Y ese amuleto tenía gran poder, y contaban los antiguos, que Salomón hechizaba, o no es que hechizase, sino que tenía poder sobre los espíritus ocultos, y siempre le obedecían. Ese amuleto en concreto. Muy bien. ¿Y qué es un conjuro? Sí, es que sabéis lo que es un conjuro. Por lo menos yo conozco el conjuro de la caimada, ¿no? Cuando se hace la caimada, pero realmente a nivel de magia, ¿a qué llamamos conjuro? Es una invocación a determinados seres, ¿no? Cada conjuro se dirige a unos seres determinados. En la caimada son unos en concreto, los espíritus de la noche, tal, no recuerdo, son muchos. Cada conjuro puede dedicarse, pues puede ser a un santo concreto, puede ser a las fuerzas de los ángeles, puede ser, en fin, pero es una invocación para que esos seres te otorguen el poder que tú necesitas en el momento en que vas a realizar pues un ritual o una ceremonia, ¿no? Sí, pero llama la atención, por ejemplo, en los conjuros, que se tengan que recitar, como decía Antonio anteriormente, de cierta manera. Es decir, a lo mejor cambias una palabra y no funciona, es como tener la clave o la llave que abre la puerta. ¿Realmente es importante el hecho de pronunciar conjuros a la hora de realizar un ritual mágico o no tiene nada que ver, es decir, un elemento más? Como se menciona en la Biblia, la fuerza del verbo, de la palabra, también es importante. O sea, la palabra es una vibración y crea una serie de ondas. Y no es lo mismo pronunciar una palabra de una forma, de una entonación determinada, que de otra, ¿no? Yo puedo estar hablando ahora mismo o decir lo mismo con más fuerza, o con más intensidad, o con una entonación diferente. Y esa musicalidad crea una vibración diferente, claro. Y eso se extiende a todos los órdenes, y seguimos con lo mismo, ¿no? Si estamos moviéndonos en un mundo energético, pues la palabra no tiene la misma fuerza de una forma que de otra, y tampoco el orden de esas palabras, porque el orden ya determina la entonación, claro está. De hecho, yo recuerdo que hace mucho tiempo leí, con respecto al poder de la palabra, aunque no tiene mucha relación con esto, que unos monjes budistas habían conseguido elevar una piedra colocando una serie de instrumentos y de trompetas en un semicírculo a una distancia determinada de esa piedra y haciéndolos sonar todos al mismo tiempo y a una frecuencia determinada y con una serie de tambores, etcétera. Todo muy, muy medido y muy ajustado, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo el poder del sonido puede generar una serie de ondas que pueden llegar a mover objetos. Del mismo modo, pues nuestra palabra tiene una fuerza determinada, ¿no? Entonces es de suponer, por lo menos se supone cuando se hace el conjuro, claro está, que dicho de la forma adecuada y con las palabras adecuadas, pues esos seres que se invocan, o esas fuerzas, o lo que sea, te escucharán de la forma adecuada porque esa es la forma de hacerlo. Eso es lo que se supone en el conjuro, claro está. Sí, hay un poquito, algo más del conjuro, podríamos ubicarlo también como un mantra, o sea, repetido hace decenios y milenios. El mismo conjuro pues adquiere un potencial y una fuerza que mucho más efectiva que cuando dices una palabra, o sea que aparte del verbo que es la palabra, con ese potencial que tiene, se cristaliza, aparte está ese mantra que desde antepasados, desde un punto bien ancestral, va siendo repetido para que esa magia se produzca. Muy bien, pues vamos a recordar a nuestros televidentes que el teléfono es el 967, el 30 70 33, que pueden llamar, ponerse en contacto con nosotros simplemente para preguntar o para opinar. Y me parece que tenemos ya una llamada. Hola, buenas noches. Sí, es la misma de siempre, la Sacramento. Anda, Sacramento, buenas noches. Venga, vamos a ver. Siempre en primera fila. Está siempre en todos los fregados, ¿eh? Sí. Venga, yo quería saber si me podían decir
De San Judas. ¿De San Judas? Sí. Pues, pero decir qué. Decime las gracias que podía hacer San Judas. San Judas, a nivel de magia o de favores o... No, favores, era un santo. Bien. A San Judas se le pide y te concede lo que ustedes sabrán, si me pueden decir. No sé, Sacramento, si realmente San Judas, porque hay una retahíla de santos, cada uno para una cosa determinada, y yo no sé si San Judas será un tema que dominen nuestros invitados. De todas maneras... Pues si no lo saben ellos, yo se lo diré. Ah, entonces lo que tenemos que hacer es preguntarle a usted. Diga, Sacramento. Pues mire, San Judas Tadeo de mi corazón, apóstol de Cristo, que sea mi defensor. De las 14 gracias que el Señor te dio, concédeme esta que te pido yo. Muy bien. Pues nada, Sacramento, muchas gracias por esa información que nos da de este santo. Y ahora te voy a decir otra cosa. Venga, la última, dígame. Oye, por encima que llamo para... No, lo que pasa es que... Dime que me calle. No, Sacramento, lo que pasa es que estamos tratando el tema de la magia y si nos metemos con religión... Sí, pero es que yo he llamado porque he oído a este muchacho que es en la punta de aquí de Salomón. Sí. Por eso llama. Sí, estamos... Si no, lo llamo. Venga. Entonces, lo que yo quería decirte, que eso no es ningún cuento, que mi abuela, que se murió hace ya muchísimos años... ¿Tú conoces a mi Morata, al que corría? A Juan Antonio Morata. Posiblemente de vista sí lo conozca. Bueno, pues ese estaba yo embarazada cuando se murió mi abuela. Y cuando el día antes de morir nos dijo, yo me voy a morir ya. Y dije yo, abuela, cállese usted. Y entonces me dijo, sí, hija mía, porque yo le estoy rezando a San Judas toda mi vida y sé que me voy a morir ya. Esto lo he dicho por este muchacho que ha llamado, si no yo sé que estabais hablando de otras cosas, que no venía a cuento, pero como ha nombrado a los santos, bueno, Sacramento, muchas gracias. Si los he molestado, me perdonáis. No, que va, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Venga, muchas gracias, buenas noches. Mira lo que te digo, es que yo sé muchas retailas. Sí, pero es que lo que estaba comentando, se nos va el tiempo, tenemos que seguir hablando del tema de la magia. Yo le agradezco mucho que haya llamado y contamos con su intervención en el próximo programa, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Venga, buenas noches, hasta luego. Bien, recordamos el teléfono, el 967 30 70 33. La verdad es que es fácil cuando se está hablando de magia pasarse al terreno de la religión, de las oraciones y de los santos, porque realmente quizás haya relación, ¿no es así, Francisca? Claro, hay relación, la magia como base tiene precisamente ese mundo de los espíritus, ese mundo del más allá, ¿no? A través del espiritismo o de la parte espírita se conecta con el mundo de los muertos, que parece ser que los muertos pues dicen lo que realmente va a pasar. Entonces tiene que ver mucho con ese mundo del espiritismo y tiene que ver mucho con el mundo de los santos, o sea, casi siempre un trabajo de magia va orientado a una invocación totalmente celestial o de santo o de desencarnado, de una persona que está en el mundo espiritual. Muy bien, me parece que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Carmen. Carmen, usted dirá. Mira, yo quería hacer una pregunta sobre los amuletos. Me habéis hablado del poder de los amuletos. Sí. Bueno, yo tengo el caso de que me habían regalado unos amuletos y no me hicieron mucha gracia. Me los regaló una amiga. Y bueno, pues a mí me gusta pues lo que ha dicho Francisca, me parece que se llama, de la cruz, pues la estrella de David y tal. Pero por la fe que yo les tengo, ¿no? Pero esos amuletos parece que no me... Entonces, para preguntar un poco si puede ser... Bueno, que si no es malo que los tenga o los dejo, o qué me podría decir. Carmen, ¿alguna pregunta más? No, nada más que eso. Bueno, muchas gracias, vamos a liberar el teléfono, por si alguien más quiere llamar. Yo creo que es muy significativo el hecho de que cuando recibes algo te causa una vibración no positiva, ¿no? En este caso, Carmen está diciendo que los tiene, pero no le hace mucha gracia. Puede ser que realmente un amuleto no tenga la finalidad por la cual se regala, en este caso proteger, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Por supuesto que sí, es un poco la historia inocente para ella. Si no te gustan, Carmen, los amuletos, pues no tienes por qué tenerlos. Y si acaso quieres tenerlos porque es un regalo, pues haz una limpieza con ellos, ponlos 3 noches y 3 días en una copita con bastante sal, que se limpie de la energía, que de alguna manera tú puedas percibir o intuir de que hay algo que ahí no te gusta. Yo te digo también una cosa, el mejor amuleto es una actitud positiva ante la vida, Carmen,
y ante que nadie necesita ningún amuleto para poder vivir, ¿no? Y para poder, no sé, tener una actitud mejor ante la vida. No es necesario ninguna historia. Mirar al cielo, ver el sol, irte a sitios donde haya agua, etcétera, etcétera, donde haya tierra, con los 4 elementos básicos del planeta, y nada, y limpiar esos amuletos si realmente a ti no te gustan, o deshacerte de ellos. ¿Qué importancia tiene, Francisca, la sal? Estabas hablando en su momento de la sal. La sal es un elemento conocido desde el la sal de la vida. Claro. ¿Qué importancia tiene dentro del mundo de la magia? Es una purificación, una limpieza, es una especie de transmutación, transmutadora en las cosas que realmente están pues manchadas o sucias o llevan una intención totalmente negativa. Purifica y limpia cualquier historia. Es conveniente para las limpiezas de casas y trabajos que no funcionan, utilizar la sal en cada rincón y esa actitud tuya de que eso va a acabar funcionando. Primero yo hago hincapié en que el pensamiento debe de ser muy elevado ante las cosas que no funcionan, porque es un poco el primer paso, y después por la utilización de cualquier cosa que uno sepa qué es lo que está haciendo. Pero como base el pensamiento de que si hoy funciona mal, pues mañana a lo mejor funciona mejor, pero no desesperarse y estar en paz en que todo es como los ritmos del corazón, que hay un día bien y un día mal, porque somos duales y somos sonrisas y lágrimas, y hay veces que lloramos y veces que reímos, pero que cuando viene el sufrimiento luego aparecerá otra parte de paz. Muy bien, pues tenemos otra llamada, vamos a ver, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me dice su nombre? María. María, usted dirá. Sí, quería preguntar a Paquita si tenía algún inconveniente en decir cómo hace ella sus rituales de magia, si utilizan, no sé, los elementos básicos como el agua, el fuego, la tierra, en fin, que nos explicara un poquito la base de esa magia, si es posible, claro. Muy bien, María, ¿alguna pregunta más? No, solamente eso. Mira, muchas gracias, le contestamos, Francisca. Sí, yo pues a pesar de lo que piense, mi magia, la que utilizo efectivamente es los 4 elementos básicos de la naturaleza, que son el agua, el aire, la tierra y el fuego. Entonces el fuego se simboliza con el sol. Me voy al campo, me siento en la hierba, meto las manos en el agua, me mojo los pies, doy gracias a Dios por todo lo que tengo y mando energía positiva a todo el mundo que conozco y al planeta entero. La magia para mí es una disposición positiva ante el mundo y la necesidad de querer agradecer siempre todo lo que poseo. Para mí esa es la magia. O sea que es bastante más sencillo de lo que alguien pueda pensar. Está a nuestro alcance, efectivamente, magia. Efectivamente, porque mágico que es que nazca un niño, mágico que es que una flor empiece a brotar y mágico que es el mundo entero que tenemos a nuestra vista. La mirada de una persona, como otras veces he dicho, y la magia está en una actitud positiva ante las cosas. Muy bien, pues vamos con la siguiente llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me dice su nombre? Dolores. Dolores, usted dirá. Mira, yo quería hacerle una pregunta. Es que tengo una idea que cuando voy por alguna parte o voy a la playa o voy a un río o lo que sea, me dan ideas de coger algunas piedras y digo que me traen suerte. Y yo no sé, eso no lo he oído yo de nadie, nada más que esa manía que se me ha metido a mí. Yo en el bolso una piedra, yo en la casa otra piedra. Espero que no sean muy grandes, porque si no... Nada, fuimos al río para hacer un verano y le dije a mi hijo, aquella piedra se tuvo que meter dentro. Digo, pues nada, aquella piedra, y hasta que no me la cogieron no paré. ¿Eso qué significa? Y usted se encuentra bien con ellas, ¿no? Yo sí. Bueno, pues... Yo qué sé, un jarrico, una piedra, las formas que tengan, yo qué sé. Y digo, yo voy a llamar a ver qué significa eso. Muy bien, pues vamos a ver si nuestros invitados pueden contestar. Muchas gracias, Dolores. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, mira, aunque te veas, la piedra podría ser nuestra abuela. Ten en cuenta que en nuestra sangre tenemos minerales y tenemos la dimensión mineral, la vegetal y la animal. Entonces la piedra es un poco el primer principio donde el mundo o la tierra se empezó a formar, ¿no? La piedra, me pasa lo que a ti, de todas partes del mundo a mí me mandan y me dan piedras, porque cuando alguien va a Italia o va a América siempre me trae una piedra. Yo lo considero como que pertenezco al microcosmos que soy yo misma, pero pertenezco al macrocosmos, y me encanta que la piedra que está en Nicaragua o está en Argentina venga a mí y su energía participe de este microcosmos mío. Para mí son mis más básicos amuletos porque me conecto muchísimo con ellas en la naturaleza y es muy bonito. Además, si deseas una cosa, no importa el significado que tenga, si tú lo sientes, tienes que hacerlo.
hacerlo tuyo, porque es un sentimiento y un pensamiento tuyo, y eso es así de sencillo. Muy bien, estamos recibiendo llamadas, el teléfono, repito, es el 967 30 70 33 y seguimos hablando de magia. ¿Influyen los astros? Por ejemplo, la luna, que es quizás el astro más cercano, ¿influye dentro del mundo de la magia? ¿Se puede utilizar como un aliado a la hora de practicar la magia? Sí, claro que influye. La luna además es el astro que tenemos más cerca a nosotros, con lo cual la influencia es innegable, pero además en muchos ritos la luna es parte fundamental. También simboliza la parte más oscura de nosotros, o la que menos conocemos, la más interna. Y bueno, en rituales de magia negra, pues normalmente las misas de magia negra se suelen hacer la noche anterior a la luna nueva. O sea que sí, está muy relacionada con la magia, claro. Sí, también simboliza el poder. Comentábamos antes que la luna mueve las mareas, ¿no? Con lo más profundo de nosotros, capaz de hablarnos de los instintos, como decía Nieves, la parte que menos conocemos. Es eso, tiene gran influencia y no solo eso, sino a nivel físico regula, por ejemplo, muchas veces la menstruación de las mujeres o determinados ciclos, ¿no? E incluso se ha comprobado que en noches de luna llena, en agosto sobre todo, es la época que más asesinatos hay. O sea que altera. Sí, pero también hay una parte positiva de la luna, porque esta rige nuestras emociones y por supuesto que es muy importante, porque la emoción de alguna manera es muy positiva. Cuando en luna llena, sobre todo, o en luna nueva, cuando va a iniciarse cuando va creciente, es muy interesante y muy importante trabajar también con la luna. Hay muchas anécdotas donde parece ser que los amores, la parte sentimental, emocional, funciona a través de esa llamada a la luna. Yo a veces tengo mucha gente mirando a la luna y realmente funciona. Hay una parte positiva también. Estamos hablando, aunque no lo he preguntado, pero se están manejando los términos de magia blanca y magia negra. Yo creo que por lo que hemos dicho hasta ahora, pues nuestros telespectadores más o menos se hacen una idea, si alguien no conocía estos términos. ¿Podríamos ya un poco definir lo que es la magia blanca y lo que es la magia negra? ¿Qué diferencias hay? La magia negra va encaminada hacia la oscuridad, sobre todo al tener poder sobre los demás. La magia blanca va encaminada al beneficio de los demás. Bueno, magia blanca en realidad es la que se conoce popularmente, ¿no? Y la magia que va encadenada al bien hacer para otros, al dominio de los espíritus en favor de producir un bien, se denomina también magia roja, ¿no? Bueno, los colores es lo de menos. Está claro que uno está orientado hacia la luz, hacia lo positivo, y otro hacia lo negativo, hacia el utilizar el poder para poder acabar con otras personas o hacer que hagan lo que nosotros queremos que hagan, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención me parece que fue a principios del año pasado, y es el tema de los colores. Desde mi punto de vista, yo nunca doy opiniones, pero desde mi punto de vista, el color negro no se utiliza jamás en algo que esté destinado a lo positivo, a la luz. En cambio, en ciertas revistas, de estas que venden para jóvenes y demás, decían que quemar velas negras, que era muy positivo porque de alguna manera eliminaba la energía negativa. Yo he podido contrastar esta teoría, ¿no?, con otras personas y me han dicho todo lo contrario, es decir, que velas negras es totalmente negativo. ¿Vosotros qué opináis? Lo de las velas negras. Sí, ¿se pueden utilizar para cosas positivas? No, pero no es tan importante el color ni las cosas. Yo, un poco siguiendo a Antonio, os diría que la magia blanca sería utilizar ese poder que todos a través de la intuición tenemos, cada uno de nosotros, y utilizarlo para transformar realmente lo que no queremos de nosotros o en nuestra vida en positivo, en que algo sí nos guste y sí queremos. Y a través de esa voluntad, porque la magia blanca tiene también que ver una voluntad cuando tú quieres crear. Yo hablaría que la magia blanca es crear y que la magia negra es destruir, que produce una cosa, luz, paz, y que el otro produce caos y muerte. Es un poco así más sencillo hablar lo que es la magia blanca y la magia negra. Entonces cada uno sabe lo que está haciendo cuando hace blanco o hace negro perfectamente, y cada uno sabe lo que le puede venir, porque el primer efecto negativo vendría hacia el que realmente ejecuta la acción, y el primero positivo en quien realmente siente esa acción. Pero realmente, por desgracia, la magia blanca, bueno, en este caso la magia negra, mejor dicho, se practica en todos lados. Sí, yo tengo conocimiento de que aquí en Ellín, y la gente que quizás que me esté viendo lo sabe, pues se practica la magia negra. ¿Qué le diríais vosotros a las personas que hacen este tipo de prácticas?
¿Son prácticas inofensivas o por el contrario pueden esperar que realmente a corto o a largo plazo pues le repercuta negativamente a su persona? ¿Qué pensáis? Pues yo creo que las personas somos mayores para saber lo que hacemos, ¿no? Entonces si uno con su conciencia está tranquilo al hacer determinados actos que tienen la dirección mental de producir daño a alguien, pues allá él con su conciencia. Si él se siente bien, pues bueno, que si quiere que le dé, que sepa que está perjudicando a otros. Y que ese efecto al menos luego repercutirá en esa persona. Si una persona fuerza algo hacia un fin, siempre acaba produciendo justamente todo lo contrario. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que mi novia no se vaya con otro tío y tal, y no hago más que perseguirla, al final lo que produzco es que se vaya, porque la estoy agobiando. Es eso. Si yo produzco que alguien, si yo quiero producir que alguien haga determinados actos, al final lo que voy a encontrarme, para empezar, es encadenado a ese alguien, ¿no? Para empezar eso. Y al final además es que no voy a conseguir lo que quiero. Claro. Entonces un poco, bueno, el que quiera hacer eso que lo haga, ¿no? Que le dé si le gusta, pero vamos, si uno se revisa dentro está claro que su conciencia no puede estar tranquila, vamos. Sí, de igual manera la persona que por el contrario pues haga el bien, pues también supongo que le repercutirá, ¿no? Porque además hay una ley que, bueno, tú la has comentado, es la ley Boomerang, pero en magia me parece que se llama multiplicado por 3 o la regla de 3, y es que todo aquello que hacemos nos repercute multiplicado por 3 o nos revierte multiplicado por 3. Si es el bien, multiplicado por 3, y si es el mal, igualmente multiplicado por 3. Vamos a seguir hablando de magia dentro de unos segundos de publicidad y bueno, pues vamos a terminar dentro de poquito. Hasta dentro de un rato. El lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Enellín, el lugar idóneo para la realización de tus reuniones sociales se encuentra en Hostal La Tobarreña. Disponemos de amplios salones que garantizan la comodidad y calidad de los asistentes. Pídenos presupuesto sin compromiso. Hostal La Tobarreña colabora en la realización de Tercer Milenio. Estamos en Avenida de la Libertad 11. Seguimos hablando de la magia. Ya saben que si quieren intervenir en el programa, el teléfono, lo repetimos, es el 967 30 70 33. Y cuando hablamos de magia, cuando hablamos de trabajo de magia, existe también la magia para contrarrestar
un trabajo de magia? Es decir, ¿de alguna manera se puede utilizar la magia para anular otro trabajo de magia? Pregunto. Pues, bueno, en realidad todo está en el mismo saco, ¿no? Sería como si alguien recibe un insulto y puede contestar con otro insulto o con una palabra amable, ¿no? Pues supongo que sí. Si han hecho un trabajo negativo y tú conoces ciertas formas de sobreponerte a eso, ¿por qué no? Estoy trabajando con las mismas leyes en realidad. Entonces, lo que sí debe quedar claro es que nada que venga, digamos, de la magia negra superará nunca a la magia blanca. Si uno tiene conocimiento de eso y se encuentra en un estado interior adecuado, puede hacer frente a cualquier cosa. Pero yo pienso que, otra opinión, cuando uno recibe un trabajo de magia negra, no sería bueno contestar con la misma magia negra, sino más bien protegerse ante ese, con magia o con lo que sea, no, pero claro, proteger, cortar, no responder con la misma moneda, ¿no? Porque entonces en todo caso se estaría entrando en una batalla cuyas consecuencias... Por supuesto. No, sí, no me refería exactamente a hacer un trabajo de magia, ¿no? Sino a sentirse uno mejor. Es decir, protegerse con lo que tenga a mano y bueno, pues intentar no estar en déficit, como dice Francisca, consigo mismo, ¿no? Sino más bien sentirse en equilibrio internamente, no hacer demasiado caso tampoco de lo que está, a pesar de lo que le esté pasando, que no haga demasiado caso, porque lo mejor muchas veces es ignorar. Eso hace que tu energía se sienta en equilibrio y es más difícil que algo te afecte. Y aparte protegerse con lo que pueda, claro. Claro, que quizás la mejor coraza de una guerra de magias, ¿no? La mejor coraza que tengamos ante estos trabajos de magia es nuestra propia actitud frente a ellos, una actitud positiva, incluso a veces de despreocupación o de ignorancia. De pérdida de miedo. Exactamente. Sería perder el miedo cuando esa persona está enterada de que realmente se ha hecho un trabajo hacia ella. Primer punto, perder el miedo. Si no está enterada, habrá unas consecuencias que estará viendo, pues físicas incluso, porque cuando hay alguien que realmente sin tener nada empieza a adelgazar, hay unas ojeras que son muy atenuantes, etcétera, etcétera, tendrá que preocuparse que quién le está odiando por ahí o quién le quiere mal, porque eso está dando connotaciones muy físicas al hecho. Si se entera, primero perder el miedo y después pues rezar los mantras que conozca, elevarse en su religión, ir a una misa, protegerse con esa parte de oración positiva y ponerse en esa parte divina de Dios, ¿no? Pero el miedo es básico, perderlo en el momento que ocurre. Como te achiques ante el hecho, como empieces a achicarte, aparece en la mente la obsesión de qué te va a pasar, de qué pasa con tu familia, y entonces resulta que acabas hundiéndote en el mismo pozo que ese trabajo negativo se te hizo. O sea que es importante tener una actitud positiva. Y por supuesto, cuando uno tiene síntomas de algo, pues lo primero que hay que pensar es en la enfermedad, ¿no? Ir al médico, ir al psicólogo, y si ya se descarta todo este tipo, pues entonces ya habría que empezar a pensar. Pero siempre ir a lo de siempre, ¿no? Antonio, ¿querías comentar tú algo? Sí, quería comentar lo que decías antes de responder a la magia negra, con magia blanca, ¿no? Tenemos un personaje histórico como es Jesucristo, que cuando le pegaron una bofetada puso la otra mejilla. O sea, aparte, obsesionarse en un caso, como decía Francisca, ¿no? En un caso de que te obsesionas porque te han hecho un trabajo sobre ti, que lo sepas o no lo sepas, si te obsesionas con eso, en realidad estás entrando en la misma dinámica, ¿no? Bajas, por así decirlo, la vibración tuya vital, pierdes tu fe y acabas sucumbiendo ante lo que realmente quieren hacer contigo. Y además se le da ya más potencia al trabajo negativo. Cuando la obsesión empieza a funcionar, tú estás dándole más potencia a la historia. Es decir, es como, incluso aunque reces, por eso, en realidad estás en la misma dinámica que el trabajo que se ha hecho sobre ti. ¿Me explico? O sea, alguien hace algo malo sobre mí, entonces, si yo rezo para evitar eso, estoy como en la misma dinámica que el otro. O sea, yo tengo que ir, por así decirlo, a mi rollo. O sea, desarrollar mi vida, etcétera, independientemente de lo que me hayan hecho. No me puedo obsesionar, sería caer en lo mismo. Y en ese caso es como si te ha atrapado la red, el trabajo ese. Sí, pero vamos a suponer que, como tú dices, pues la persona se encuentra mejor. Pero ¿y cuando no es así? Es decir, cuando realmente, por mucho que uno intenta salir de ese atolladero, no hay manera. Entonces, Francisca ha comentado el tema de la oración. ¿Realmente la oración tiene tanto poder para contrarrestar, es decir, para protegerse, para encontrarse uno bien consigo mismo? Totalmente, un poder impresionante. Es recomendable, ¿no? En el caso de que, y ante la duda, pues siempre es bueno acudir a la oración. Es una petición para que algo te está sucediendo mal. De todas maneras, cuando suceden estas cosas, el miedo es lo primero que hay que perder. Y es más, un poco como decía Antonio, ser más pasota y decir, no, a mí nada de otra persona puede hacerme daño, porque
no sé, es muy difícil. Cuando uno entra en el juego y se siente atrapado, empieza a bajar al mismo estado en que la vibración negativa le ha cogido. Hemos hablado también del pensamiento, la importancia del pensamiento. ¿Podríamos catalogar el pensamiento como una forma de practicar la magia, el pensamiento positivo, para ayudar, por ejemplo, o el pensamiento negativo, que ojalá nadie lo practique, ¿no? Claro. Es una forma de magia, ¿no? Hombre, es una forma, es la magia de la buena. Un pensamiento positivo va a crear en vez de destruir y va a transmutar a través de elementos, porque ya hemos dicho antes que somos nuestro propio mago creador. Nuestra vida va a depender de lo que realmente estemos creando. Y el primer punto es qué pienso, y somos lo que pensamos. Entonces, el pensamiento positivo va a mover montañas. ¿Y se puede unir el pensamiento de varias personas para así aumentar la efectividad? Pues figúrate la energía que se puede poner cuando hay una rueda energética con 12 personas cogidas de la mano, uniendo ese pensamiento en uno solo, hacia el planeta, hacia una enfermedad, hacia lo que sea. Mueve montañas, el mundo cambia a través de un pensamiento. Es que somos los propios magos de nosotros mismos y del mundo entero, de todo nuestro planeta. Tú dices que con el pensamiento, por ejemplo, podríamos interactuar con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, por ejemplo, es decir, intentar ayudar a personas necesitadas, intentar apaciguar las fuerzas que ahora mismo, por ejemplo, en la Tierra estamos viendo, que de alguna manera pues están saliendo de una forma un poco violenta, ¿no? Se podría con el pensamiento positivo, si todo el mundo nos pusiésemos, se podría contrarrestar esas energías. Totalmente, y se está haciendo, hay muchísimos colectivos que lo estamos haciendo, lo están haciendo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer realmente, o sea, elevar esa parte tan fuerte que está en lucha con la luz, que serían las tinieblas, que sería el dolor, para que realmente anide la paz. Pero el primer paso es que mi pensamiento sea de paz y que en mi corazón no haya fronteras, porque yo cuando en mi corazón hay fronteras y separación, estoy haciendo que exista la frontera y la separación de los países. Fíjate dónde llega el pensamiento, la actitud de un solo ser, llega a cambiar totalmente un panorama mundial. O llega también a invocarlo a la destrucción. Un solo hombre con un pensamiento positivo y la actitud de ese pensamiento puede cambiar perfectamente todo un planeta. Fíjate si tiene poder el pensamiento. Antonio, ¿querías comentar? Sí, yo creo que también no solo es el pensamiento, sino también hay que pasar a la acción. Es decir, no basta, por ejemplo, en Alemania o en Austria recientemente las elecciones, el nivel de neonazis ha subido increíblemente, no sé si está cerca del 20%. Entonces, ya tenemos unas experiencias de esas historias, por ejemplo, que pasaron con los neonazis en Austria y en Alemania. Y bueno, no basta solo con que nos reunamos aquí a pensarlo, ¿no? O sea, tenemos que pensar qué ha pasado ahí, ¿no? Para contrarrestar esas fuerzas que son bastante negativas, que ya han producido, pues, no sé si fueron 50 millones de muertos en una guerra mundial, ¿no? Y unas catástrofes y unas torturas y bastantes desgracias, ¿no? O sea, no basta solo, yo creo que no basta solo con pensarlo. El pensamiento, por supuesto, es el primer paso. Si no hay pensamiento, es difícil que haya acción. Pero tiene que pasar a la acción. O sea, tenemos que pasar a la acción en el sentido de en las cosas cotidianas. O sea, si ayudo a mi vecino, si me ayudo a mí mismo, ¿no? Si ayudo a mi suegra, etcétera, etcétera. O sea, en las cosas cotidianas, la magia sería bueno percibirla en las cosas cotidianas, no solo en las cosas extraordinarias, sino en el día a día, ¿no? O sea, como decía antes Francisca, es mágico que nazca un niño, es mágico que una flor florezca. Las cosas que nos pasan en el día a día son mágicas. O sea, debemos de pensar también que la magia o algo del poder divino, por así decirlo, reside en nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera, aunando el pensamiento positivo, podemos extender ese pensamiento, porque como tú dices, realmente si todos pensásemos que acabase el hambre en el mundo, posiblemente si no pasásemos a la acción, la gente seguiría muriendo de hambre. Pero posiblemente si todos pensamos que acabe el hambre en el mundo, pues la gente se haría más consciente del tema y actuaríamos. Es decir, primero está la palabra, está el pensamiento y después estaría la acción, ¿no? Muy bien, para terminar, ¿vosotros qué consejo daríais a las personas que nos estén viendo en este momento desde sus casas, que tengan pensado hacer algo de magia, que lo hayan hecho incluso, o que, bueno, se dediquen a hacer este tipo de prácticas? Ya no vamos a entrar si magia positiva, magia negativa, magia blanca o magia negra, que ya hemos, creo, dejado claro las consecuencias que puede traer, pero ¿recomendáis la utilización de la magia o no es necesario para vivir la magia? ¿Qué pensáis? Yo creo que la magia se vive internamente, o sea, no hace falta ni cosas fuera, ni existan o no se necesitan. Entonces, lo que tiene que hacer uno en realidad es crearse magia a sí mismo. Crearse un entorno adecuado, sentirse bien consigo mismo, intentar estar en paz consigo y con los demás, y en equilibrio con las cosas y nada más.
¿Tú, Francisca, qué dirías? Pues yo diría lo siguiente, que cuando uno entiende y piensa que todo es sagrado, no solamente el pensamiento, sino esa tortilla de patatas que hacemos en casa con un amor impresionante porque va a comerla nuestra familia, que regamos las plantas, cuando pensamos que sagrado es todo porque lo es, porque sería un poco la realización en lo físico de lo que somos en el espíritu, pues ya de por sí al sentirlo la magia se produce y después hará el efecto en la parte material cuando se piensa y se siente de esa manera, de que todo es sagrado. Antonio, para terminar. Yo diría que en la magia hay mucha superstición, que no se crea en cosas oscuras, por así decirlo, porque lo que antes era magia, que no se explicaba, ahora es ciencia, o sea que uno se remita sobre todo a las cosas que conoce en cuanto a supersticiones posibles, pensamientos que uno pueda tener negativos, ¿no? Que la mitad de las cosas son parafernalia y tonterías y que hay un gran desconocimiento de esos hechos. Y en cuanto, poco más que añadir a lo que han dicho ellas, yo creo que lo han dicho muy bien, que uno tenga fe interior, fuerza interior y bueno, pues que a seguir adelante alegremente el camino. Bien, una de las cosas que antes eran magia y que ahora pues sabemos que no lo son, es el tema del hipnotismo. Y vamos a aprovechar el final del programa para recordarles a ustedes que el próximo miércoles, día 24, estaremos en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros haciendo una sesión práctica de lo que es el hipnotismo. Haremos el programa desde allí, luego se emitirá en diferido a las 10:30, pero a mí me gustaría hacer el llamamiento que hemos estado haciendo durante varios días, y es el hecho de que necesitamos gente que se preste voluntaria a ser hipnotizada. De verdad que no pasa absolutamente nada, es totalmente inofensivo. Yo creo que es una experiencia bonita. Yo incluso voy a proponerle a José de Zor, que es la persona que va a estar, que me hipnotice, si eso no va a impedir que presente el acto, que presente el programa, porque realmente no se va a hacer en absoluto el ridículo, todo lo contrario. El hecho de luego poderse ver en televisión y ver lo que uno es capaz de hacer bajo hipnosis, creo que merece la pena comprobarlo, y en cualquier caso pues es una experiencia posiblemente irrepetible. Así es que, como hemos dicho de aquí para atrás, si estáis interesados en participar, en ser hipnotizados, pues llamar a nuestro número de teléfono al 967 30 70 33, porque aquellas personas que se sometan a la hipnosis tendrán que venir un poquitín antes de que comience el acto, que no es un espectáculo, que no se trata de hacer reír a la gente, sino que vamos a entrar en cuestiones muy interesantes dentro del mundo del hipnotismo. Incluso, como hemos dicho en alguna ocasión, se puede dejar de fumar, se puede saber cuál ha sido nuestra vida anterior si se nos hace una regresión. Creo que es algo que merece la pena. Y a vosotros pues os voy a agradecer que hayáis estado aquí con nosotros, que nos hayáis estado hablando de la magia, porque realmente es un tema que podríamos estar hablando muchísimas horas, muy importante, pero que creo que ha quedado claro lo difícil que en ocasiones puede ser meterse en este mundo, porque las consecuencias pueden ser imprevisibles. Nieves, Francisca, Antonio, muchas gracias, que tengáis un buen viaje de regreso. También les recordamos que esta noche, y cambiando un poco de tema, se produce un fenómeno astronómico importante, que es la lluvia de estrellas de las Leónidas. Es una lluvia de estrellas que generalmente está por debajo de las Perseidas, que se produce el 12 de agosto, pero que cada 33 años pues suele ser más espectacular que las Perseidas. Esta noche, durante toda la noche, tendremos ocasión, si el frío lo permite, de ver muchísimas estrellas fugaces. A ustedes les deseo que pasen una feliz noche y que el próximo miércoles desde el Salón de Actos de la Caja de Ahorros haremos nuestro programa. Buenas noches.